No todo poder hace ruido. No toda fuerza busca ser el centro de atención. No toda la influencia necesita ser vista. Mientras algunos competían por posición, prominencia y proximidad, André estaba haciendo algo casi invisible. Él se conectó, y casi nadie habla de ello. En la historia de los discípulos, Andrés rara vez aparece en el centro. Él no hace discursos largos, no implica confrontaciones, no promete la misma intensidad que Pedro, no profundiza en el simbolismo como lo hace Juan. Él no tiene una crisis racional como Tomás, él simplemente se acerca. Fue Andrés quien llevó a Pedro ante Jesús. Esto parece pequeño, pero no lo es. Si André no se conecta, Pedro no podrá iniciar sesión. Y si Pedro no entra, toda la historia cambia. ¿Percibes la profundidad? Lo invisible sostiene lo visible. Vivimos en una cultura que valora a quienes brillan. Quien hable más fuerte, quien lidere primero, quien es recordado. Pero la física cuántica nos enseña algo diferente. En cualquier sistema complejo, lo que sostiene la estructura rara vez es lo que es visible. El campo invisible mantiene la coherencia de lo que vemos. André representa este campo. Él no era la figura central de la narración, pero era una parte esencial de la arquitectura, y eso es profundamente espiritual, porque el ego quiere presumir, la conciencia quiere conectarse. André no buscaba reconocimiento, no necesitaba demostrar nada, él no estaba compitiendo por cercanía, él simplemente reconoció el valor y se acercó. Él vería a alguien con potencial y lo tomaría. Sintió que algo estaba sucediendo y conectó los puntos. Hay una fuerza muy sutil en esto, la fuerza de quien no necesita ser protagonista, la fuerza de quien entiende que impacto no es sinónimo de exposición. ¿Alguna vez te has sentido como André? Quizás no seas la persona más extrovertida, quizás no seas el más ruidoso, quizás no seas tú quien siempre está en el centro de atención, pero conectas a la gente, construyes puentes. Usted apoya entornos, reconcilias conflictos, y quizás nunca lo aprecié, porque la mente moderna mide el poder por la visibilidad, pero la concientización mide el poder a través del impacto. André demuestra que la verdadera influencia no necesita un escenario. Ella necesita concientización. Hay algo muy refinado en aquellos que conectan. Conectarse requiere humildad. Es necesario escuchar. Requiere sensibilidad. Requiere la ausencia de competencia. No te conectas cuando quieres competir. Te conectas cuando quieres integrar. André no quería sustituir a Pedro. No quería ocupar el lugar de Juan. No quería que me vieran como un líder. Él simplemente estaba haciendo lo que le salía naturalmente. Y eso es madurez. El ego necesita ser visto para poder sentirse real. Conciencia, no. Ella actúa porque reconoce el valor. Y eso es extremadamente raro. ¿Cuántas veces te has abstenido de actuar por falta de credibilidad? ¿Cuántas veces te has abstenido de acercarte a alguien porque no te reconocería? ¿Cuántas veces se ha silenciado un puente por no ser el foco principal? André no trabajaba así. Él no vivía para los aplausos, vivió para la alineación. Y eso es profundo. La física cuántica afirma que los sistemas coherentes están formados por partes que colaboran, no que compiten. André representa la colaboración sin ego. Él no apagó su luz, simplemente no necesitaba inflarlo. Y hay una enorme diferencia entre humildad y abnegación. La humildad es no tener que demostrar nada. El borrado es el miedo a existir. André no fue olvidado. Él estaba a salvo. Lo suficientemente seguro como para no competir. Lo suficientemente seguro como para no comparar. Suficientemente seguro para reconocer la grandeza en los demás. Y reconocer la grandeza en los demás requiere madurez. Porque cuando todavía vives en tu ego, la grandeza de los demás se convierte en una amenaza. Cuando vives conscientemente, la grandeza de los demás te inspira. André no vio ninguna amenaza. A través de la posibilidad, él era el arquetipo del facilitador. Y ser facilitador es una de las posiciones más poderosas en un sistema. Porque quien conecta, mueve estructuras. Puede que no estés a la cabeza,
pero puede estar en el centro invisible de la red, y quizás el mayor error de la mente moderna es subestimar el poder de quienes conectan. Hay algo curioso en el ego. No tiene ningún problema en servir, siempre que se le reconozca por ello. No tiene ningún problema en ayudar, siempre que reciba crédito. No tiene ningún problema en apoyar, mientras se recuerde. Y es aquí donde André destaca. Porque André no parecía necesitarlo. Y eso molesta al ego colectivo. Vivimos en una era en la que la influencia se mide por la visibilidad. Seguidores, gustos, aplausos, posición. Pero André representa el arquetipo que existe independientemente de un escenario. Él era un puente. Y los puentes rara vez reciben aplausos. Caminas a través de él, pero casi nunca dice gracias. Aún así, sin puente, no hay cruce. Esa es la gran metáfora. André estaba cruzando la calle. Él no buscaba ser el destino, estaba buscando ser una conexión. Y esto revela algo profundo sobre la conciencia. La conciencia no compite por la centralidad, ella organiza conexiones. La física cuántica habla de redes interconectadas. Nada existe de forma aislada. Todo está interconectado. Todo es campo abierto. André operaba en el campo relacional. No necesitaba ser el centro de atención. Mantuvo el flujo. Y quizá no te hayas dado cuenta, pero personas como André son fundamentales en cualquier transformación. Acercan las ideas, acercan a las personas, acercan posibilidades, ven valor donde otros no lo ven. Cuando Andrés encuentra al niño con los panes y los peces, no dice, eso no es suficiente. Él dice, hay algo aquí. ¿Notas la diferencia? Él no los descalifica. Él reconoce el potencial. Eso es observación consciente. Y la observación consciente transforma los sistemas. El ego ve escasez. La conciencia ve posibilidad. El ego pregunta, ¿qué gano con esto? La conciencia pregunta, ¿qué podría resultar de esto? A André no le preocupaba ser el centro de atención. Estaba prestando atención a lo que podría estar conectado. Y eso es madurez relacional. Muchas personas hoy en día quieren ser protagonistas de su propia narrativa espiritual. Él quiere liderar. Él quiere enseñar. Él quiere influir. Pero pocos quieren ser el puente. Porque los puentes no reciben aplausos. Y aquí viene una pregunta profunda. ¿Actúas cuando sabes que no serás reconocido? ¿Inicias sesión cuando sabes que no recibirás crédito? ¿Mantienes los entornos incluso cuando nadie lo nota? Esa es la diferencia entre ego y conciencia. El ego busca validación externa. La conciencia encuentra valor en su propia consistencia. André probablemente nunca fue el más citado, nunca fue el más recordado, pero su función era estructural. La función estructural es diferente de la función visible. En física, la estructura que sostiene un edificio no es lo que vemos. Vemos fachada, pero lo que lo sostiene son unas vigas invisibles. André era una viga. Él no quería ser una fachada, y eso requiere seguridad interna. Porque solo quien tiene confianza en sí mismo no necesita competir por espacio. Cuando te sientes inseguro, estás compitiendo. Tú comparas. Quieres que te noten. Cuando estás consciente, usted coopera. Te integras. Fortaleces la red. André representa la cooperación madura. Y eso es extremadamente raro en tiempos de mayor individualismo. No necesitaba demostrar su valía. Sabía que era parte de la estructura. Quizás el mayor sufrimiento de los tiempos modernos proviene de la creencia de que solo importan aquellos que son visibles. Pero eso es una ilusión del ego colectivo. En cualquier sistema complejo, quien se conecta determina el flujo, y el flujo determina la expansión. André no habló mucho, pero se movió mucho, y hay sabiduría en eso. No todo impacto necesita ser expresado en voz alta. No toda transformación necesita discurso. A veces la conciencia actúa en silencio, y el mundo cambia. ¿Alguna vez has notado que algunas personas no son las más habladoras? Pero cuando entran a un espacio, ¿se organiza algo? No tienen control, ellos no dominan, pero se conectan. André era así. Era el arquetipo de la armonía estructural. No borró su identidad, pero no había necesidad de inflarlo. Eso es equilibrio.
Mucha gente confunde humildad con invisibilidad, pero la verdadera humildad significa no depender de la comparación. André no era menor de edad. Él era diferente. No estaba tratando de ser el centro de atención. Busqué ser un puente, y un puente es expansión, porque la expansión ocurre cuando se crean conexiones. La física cuántica nos enseña que las partículas interactúan en una red. Nada evoluciona de forma aislada. La evolución es interacción. André facilitó la interacción. Él vio a alguien. Se lo llevaría a otro. Creó posibilidades. Eso es liderazgo silencioso. Y quizás estás viviendo este arquetipo sin darte cuenta. Quizás seas la persona que conecta a amigos. Esto acerca las ideas, lo que crea oportunidades para otros. Pero nunca se posicionó como protagonista. Y quizá esto ya haya suscitado algunas dudas. ¿Soy menos importante? No. Puedes ser estructural. Y estructuralmente es poderoso. Si te resultó útil este video, dale a me gusta, comenta y compártelo. Esto ayuda al canal a crecer y a seguir produciendo este tipo de contenido. Hay una razón por la cual el arquetipo de André casi ha desaparecido de la imaginación moderna. Él no crea un espectáculo. Y vivimos en la era del espectáculo. Hoy en día, casi todo es cuestión de rendimiento. Las opiniones se realizan, la espiritualidad se realiza, la bondad se realiza, incluso la humildad se practica. Y en este entorno, quienes se conectan en silencio parecen irrelevantes. Pero es exactamente lo contrario. Cuanto más ruidoso se vuelve un sistema, más estabilidad invisible necesita. Y la estabilidad invisible es territorio de André. ¿Alguna vez has notado cómo los entornos caóticos siempre tienen alguien que aporta equilibrio? Alguien que no grita, alguien que no compite, alguien que organiza sin anunciarlo. Esta persona rara vez es recordada como líder, pero cuando ella se va, el sistema se desmorona. Este es el campo. En física cuántica existe el concepto de coherencia de campo. Un sistema coherente no necesita una fuerza constante para mantenerse. Es autoorganizado. Pero para que eso suceda, se necesitan puntos de estabilidad. André fue un punto de estabilidad relacional. No estaba tratando de dominar el sistema. Él permitió que fluyera. Y eso requiere una profunda madurez interior, porque la mayoría de las personas solo se sienten relevantes cuando están en el centro de atención. Pero André ocupaba la posición central. Hay una diferencia. El centro es visible. El eje lo soporta. Centro aparece. El eje permanece. André fue el eje central, y quizás esa sea una de las mayores lecciones para usted. Quizás estés intentando ser el centro de atención, cuando su naturaleza es central. Quizás estás forzando la visibilidad, cuando tu fuerza está en la articulación silenciosa, y eso no es poca cosa, es sofisticado. El ego moderno mide la importancia por la exposición. La conciencia mide la importancia a través del impacto estructural, y el impacto estructural no depende del escenario, depende de la percepción. André entendía a la gente. Pude percibir momentos, vi posibilidades, y actuar desde la conciencia es más poderoso que actuar desde la necesidad de presumir. Hay algo muy delicado en eso. Los que necesitan brillar todavía están intentando demostrar algo. Aquellos que no necesitan brillar ya se sienten suficientes. André no necesitaba demostrar que era relevante, él sabía que era parte de ello, y la pertenencia consciente es diferente de una necesidad de validación. Muchas personas pasan su vida intentando demostrar su valor, pero quienes viven así no son consecuentes. Esta en necesidad André no se conectó a Internet para ser reconocido, se conectó porque reconoció. ¿Observas la inversión? No buscaba reconocimiento externo, ofreció reconocimiento interno al otro, y esto crea espacio para la expansión. Cuando reconoces el potencial en alguien y le acercas a la oportunidad, cambias de trayectoria, y cambiar de rumbo es uno de los mayores actos de conciencia. Pero esto rara vez genera aplausos. Quizás ya haya sido André en la vida de alguien. Quizás presenté a dos personas que cambiaron sus vidas mutuamente. Quizás señaló a alguien la dirección correcta, conduciendo a una transformación. Quizás animó a alguien a dar un paso, y nadie se acordó de ti. Y eso está bien.
Porque la conciencia no funciona a crédito. Funciona por alineación. Hay un poder tremendo en aquellos que hacen las cosas más fáciles sin competir. Hoy en día, muchas relaciones están marcadas por la comparación. ¿Quién es más espiritual? ¿Quién sabe más? ¿Quién está al mando? ¿Quién aparece? André no compitió. Él estaba cooperando. Y la colaboración es una alta vibración de conciencia. La física cuántica muestra que los sistemas cooperativos son más estables que los sistemas internamente competitivos. Cuando las partículas compiten por energía, se produce inestabilidad. Cuando colaboran, hay consistencia. André operaba dentro de un marco de coherencia relacional. Y tal vez el mundo moderno necesita urgentemente este arquetipo, porque estamos experimentando un exceso de autopromoción y una escasez de conexión genuina. La gente quiere ser vista, pero pocos quieren ver. André vía. Pudo ver quién estaba listo, a través de aquellos que tenían algo. Fui a donde fue posible, y actuó, sin anuncio, sin autopromoción. No hay disputa. Esto requiere una profunda confianza interior. La confianza de que no necesitas ser el centro de atención para tener un impacto. La confianza de que tu valor no depende de los focos. La creencia de que estructurar es tan poderoso como liderar. En el siguiente segmento, concluiremos con algo esencial. ¿Cómo puedes integrar el arquetipo de Andrés en tu vida moderna? Sin desaparecer, sin negarse a sí mismo, pero aprender a conectar con la madurez y la conciencia. Porque ser puente no significa ser menos. Se trata de ser expansivo. Hay una pregunta silenciosa que quizás estés llevando contigo ahora mismo. Si no necesito brillar, ¿y entonces dónde me deja esto? Porque el miedo más común de quienes encarnan el arquetipo de André es este. ¿Qué pasa si me olvidan? No es una pregunta menor. Ataca directamente al ego. El ego teme la invisibilidad. Tiene miedo de no ser recordado. Tiene miedo de no ser celebrado. Pero aquí hay algo profundo. Ser invisible no es lo mismo que ser irrelevante. André no era invisible. Él era discreto. Y hay una gran diferencia. Invisibles son aquellos que no participan. Discreto es el que participa sin competir. André participó activamente en la construcción del campo. Él no se negó a sí mismo. No se desvanecería. Él simplemente no necesitaba proyectarse. Y eso requiere seguridad interior, porque solo quien está seguro puede apoyar el crecimiento de otros sin sentirse amenazado. Solo quien tiene confianza puede conectar con el talento sin miedo a perder terreno. Solo aquellos que tienen confianza pueden abrir puertas sin querer entrar primero. Y quizá eso es precisamente lo que le falta al mundo moderno. Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere ser líder, pero pocos quieren ser planificadores. Todo el mundo quiere ser voz, pero pocos quieren ser el puente. Todo el mundo quiere enseñar, pero pocos quieren acercarse. André nos muestra que la expansión no ocurre solo a través de quien habla. Esto sucede a través de quien se conecta. Ahora viene la parte más práctica. ¿Cómo puedes integrar el arquetipo de André en tu vida sin borrarte de ella? Primero, dejar de confundir protagonismo con valor. Su valor no depende de la etapa, depende de la consistencia. Segundo, observa dónde puedes conectar personas, ideas y posibilidades. Conectarse es un acto consciente. Cuando notas intereses comunes y te acercas, estás ampliando tu campo. Tercero, dejar de medir el impacto por el reconocimiento. A veces no te citarán, pero su acción fue el punto de inflexión, y eso es suficiente. Cuarto, fortalece tu seguridad interior. Porque si todavía confías en la validación constante, vas a competir, y la competencia genera fragmentación. La conexión conduce a la expansión. La física cuántica nos enseña que los sistemas interconectados crean realidades más estables. Cuanto más coherentes sean las conexiones, más fuerte será el campo. André estaba ampliando sus conexiones. Él no buscaba el control, estaba ampliando la red. Y el networking tiene que ver con la expansión. Quizás nunca lo hayas pensado de esa manera.
Pero cada vez que haces una cita más fácil, cada vez que animas a alguien, cada vez que reconoces el valor en otro, estás actuando como un campo en expansión. Y eso es conciencia aplicada. André no necesitaba demostrar su espiritualidad, estaba experimentando madurez relacional, y la madurez relacional es una de las formas más avanzadas de conciencia, porque requiere ausencia de competencia, requiere una perspectiva amplia, requiere estabilidad emocional, requiere humildad estructurada. La humildad no consiste en menospreciarse a uno mismo, se trata de no tener que compararse con los demás. Andrés no era menos importante que Pedro, no era menos profundo que Juan, no fue menos estratégico que otros. Él simplemente operaba en otro nivel, el nivel de conexión. Y quizás su mayor fortaleza resida precisamente ahí. Quizás no seas la voz que más se escucha, pero podría ser el punto de conexión. Podría ser el vínculo invisible que altera las trayectorias. Puede ser la estructura que sustente el crecimiento de otros. Y eso no es poca cosa. Eso es sofisticado. Ahora, una pregunta para que reflexiones profundamente. ¿Estás tratando de brillar? ¿O estás dispuesto a conectarte? ¿Estás compitiendo por el espacio? ¿O ampliar el campo? Porque la verdadera expansión no surge de la competencia. Surge de la integración. André no necesitaba un escenario, necesitaba perspicacia, y la percepción es una de las mayores expresiones de la conciencia. Si este vídeo amplió tu perspectiva sobre la influencia, si te has dado cuenta de que quizás has subestimado tu propio papel estructural, así que eso ya fue una reconexión interna. Dale me gusta, comenta y comparte con alguien que vive detrás de escena, pero soporta mucho más de lo que imaginas. Y suscríbete al canal Expansión Mente Consciente. Aquí no estamos hablando solo de personajes históricos, estamos hablando de arquetipos vivos dentro de ti, porque tal vez no necesitas ser el centro de atención, quizás usted sea el eje central, y el eje lo sostiene todo. Hasta el próximo arquetipo.